Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 23 de junio. Tan grande como tú quieras ser. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Adriana. Uy, ¿has visto las noticias? Ay, Dicen sí. que los casos de violencia familiar han aumentado. Siguen aumentando. También nos he enterado que he leído en el periódico que hay también casos de anemia. Mamitas, no están solas en esta batalla. Los actores sociales de la Municipalidad Provincial de Piura están aquí para apoyarlos. Déjalos ingresar. Ellos te brindarán información valiosa sobre los alimentos ricos en hierro, que son fundamentales para prevenir la anemia y desnutrición de tus hijos. También te brindarán orientación de cómo denunciar casos de violencia familiar. Para cambiar la historia de nuestra comunidad, ábrele la puerta a nuestros actores sociales. Gabriel Madrid, alcalde de Piura. Desde Piura le saluda el corresponsal contra la anemia. Mamita, usted que está gestando, ¿sabía que la anemia es una enfermedad grave que se debe prevenir desde el embarazo? ¿Desde el embarazo? Por supuesto, por eso debe consumir alimentos ricos en hierro y calcio durante la gestación. Eso es parte de crecer, Timmy. Hasta que el bebé cumpla los 6 meses de nacido. Interesante, ahora empezaré a consumir alimentos nutritivos para ayudar a mi bebé. Gabriel Madrid, alcalde de Piura. El dengue puede matar a tu familia. Por eso es importante que aprendas a identificar los signos de alarma que aparecen después de la fiebre. Dolor abdominal fuerte y prolongado. Vómito constante. Decaimiento y sangrado de nariz o encías. Si reconoces uno de estos signos, acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. No te automediques. En la región de Piura, todos juntos contra el dengue. En la región Piura, todos juntos contra el dengue. Dirección Regional de Salud Piura, Gobierno Regional Piura. Estimado usuario, si deseas realizar una denuncia laboral a través del aplicativo móvil Sunafil en tus manos, sigue los siguientes pasos. Descarga desde Play Store la app Sunafil en tus manos e ingresa a Registra tu denuncia. Paso número 1. Acepta los términos y condiciones y dale clic a Siguiente. Paso número 2. Selecciona el régimen laboral y digita el RUC de tu empleador. Paso número 3. Completa la sección solicitante con los datos de tu DNI. Paso número 4. Ingresa los datos laborales como la fecha de ingreso, el cargo que desempeñas, entre otros. No olvides subir un croquis o pantallazo de la ubicación de tu centro laboral. Paso número 5. Deberás indicar si deseas que tu denuncia sea confidencial o no. Y eso es todo. Se te notificará el correo electrónico que tu denuncia ha sido recibida. Sunafil en tus manos al servicio del ciudadano. Promoviendo un trabajo digno y decente para más peruanos. Gobierno del Perú. Cada 30 segundos fallece una persona en el mundo por causa de un accidente de tránsito y las estadísticas en el Perú no nos favorecen. Es más, podríamos ser hasta catalogados como la ciudad capital que tiene el peor tráfico del mundo. Hace unos días, esta casa televisora dio una noticia sobre una joven que tuvo un accidente de tránsito y al acudir al nosocomio, al centro asistencial más cercano, no la atendieron. Recuerdo que hace 22 años compré este mismo seguro y
costaba alrededor de $60. Hoy lo podemos encontrar por 38 soles. Es decir, el mercado se va ajustando a las necesidades de la oferta y la demanda. Nosotros siempre vamos a propugnar el que todos tengamos un seguro que nos proteja, porque no importa si lo necesitemos, lo importante es estar amparados. En ese sentido, Mejor Me Aseguro es un programa que, procurando tu tranquilidad, estarás mejor protegido. El tema de hoy es el seguro obligatorio frente a accidentes de tránsito, más conocido por sus siglas como SOAT. Y para tratar el tema hemos traído al doctor Marco Aburto Cardosa, quien es abogado y además es especialista en fiscalización y control del tránsito y del transporte. Buenas tardes, doctor Aburto, un gusto tenerlo. Un gusto, Víctor. Buenas tardes y por tu intermedio saludar a tu audiencia y sobre todo a Piura TV, el lugar pues, de nacimiento de mis padres, ¿no? La familia piurana netamente, Talara, Sullana, Aburto y Cardosa, ¿no? Por los dos lados. Y un gusto poder conversar con ustedes y saludarlos, ¿no? Y tratar este tema del SOAT y a tus órdenes. Sí, debo decir también que el doctor Aburto es miembro del capítulo de Tránsito y Transporte del Colegio de Abogados de Lima y es uno de los mejores expositores en este tema en el país. Doctor, hemos hecho una introducción un poco breve contando antecedentes más o menos para entrar al tema de fondo. Quisiéramos que nos ayude para iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es el SOAT y en qué contexto se da? Bien, el SOAT es un seguro de carácter social. Tiene las características del seguro personal, ya que este seguro nos va a servir cuando se cumpla o cuando suceda el ALIA o el siniestro, o sea, el riesgo asegurado que viene a ser el accidente de tránsito propiamente dicho. Entonces, a ver, como para explicar un poco a la población, porque hay personas que tienen esta idea, y te voy a comentar, porque en el campo me lo dicen, ¿no? Los conductores, me dicen, doctor, yo vengo pagando el SOAT de hace como 20 años y nunca he tenido un accidente. No sé si este año me podrían disculpar o me podrían exonerar, o no sé, darme algo, porque yo he pagado, disculpen el término, he pagado por gusto. A ver, quiero explicar lo siguiente, y un detalle muy importante en lo que dijiste en la introducción, es también la reducción del costo y tiene que ver con esto. Miren, nosotros tenemos el vehículo automotor de que en su uso cotidiano ya genera un riesgo. Es decir, en la sociedad de riesgo que vivimos, el riesgo más grande es participar en el tránsito en estos momentos. Porque como ha dicho, pues tiene cifras en las cuales nos verifica, nos lleva a la realidad de que hay una gran cantidad de personas que sufren de lesiones producto de accidentes de tránsito. Entonces, la idea del SOAT es la siguiente, que todos los propietarios del vehículo, entre todos, vamos a pagar una cantidad de dinero anual para formar un fondo, un pozo, de acuerdo a la cantidad de accidentes que van a ocurrir, de acuerdo a la proyección que tenemos estadística. Entonces, si cada año nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de 1000 accidentes y sabemos que vamos a tener que cubrir gastos por 50 soles, vamos a decir, por cada uno de ellos, por 1000 accidentes son 50.000. Entonces, quiere decir que este año, o el próximo, necesitamos un fondo de 50.000. Ese fondo es prorrateado entre todos los propietarios de vehículos, es decir, todos ponemos una cantidad de dinero para que exista ese fondo, para que cualquiera de los propietarios que tenga un accidente pueda tener ese respaldo económico para ayudar a las víctimas. Es decir, excelente aclaración que está haciendo. Lo que usted puso en un año ya se usó. O sea, no es que es una cuenta personal el SOAT, ¿no? No es que yo puse mi dinero, entonces yo tengo en estos momentos en
En 20 años tengo cerca de 5.000, porque piensa una lógica, si tú pagas 60 soles por el SOAT y te cubre hasta 25.000 soles, entonces como que no hay una lógica, no hay un razonamiento. O sea, yo pagué 60 soles y me cubrieron por 50.000. Entonces, oiga, algo debe estar ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros compramos nuestra póliza de seguros, estamos aportando al fondo que de acuerdo a la siniestralidad se va a usar para las víctimas que se han calculado estadísticamente habrán en ese año. Quiere decir que el fondo se agota. Sí, dime. Dígame, ¿quiénes tienen que comprar este SOAT? ¿Quiénes de acuerdo a la norma están obligados porque este es un seguro obligatorio? Correcto. Entonces, así entre la gama de seguros que existen, existe este seguro que es un seguro obligatorio. Es decir, sus mismas siglas lo dicen, SOAT significa seguro obligatorio por accidente de tránsito. Entonces, todo propietario de un vehículo automotor tiene que aportar este fondo anual para cubrir esta contingencia de lesiones que se puedan producir en las personas. Entonces, ya se agotó. Ahora, vamos a esta lógica. Si nosotros en la proyección estadística vamos a tener que disminuye la siniestralidad, pues entonces el volumen del fondo pues va a disminuir también. Y por lo tanto, cada uno de los propietarios de vehículos pagaremos menos. Como bien dijiste, Víctor, al inicio, cuando recién salió el SOAT pagamos $180, $150 y ahora vemos que se ha reducido. Ahora, ¿esto se debe a que se ha reducido la siniestralidad? No, es que ahora las estadísticas ya nos están ubicando a nosotros de cuál va a ser. Otro detalle más importante también para que se entienda esto de la siniestralidad. No sé si ustedes han notado que hay seguros SOAT que tienen un mayor costo. Por ejemplo, el de las motos. Este es otro tema. Entonces uno dirá, oye, ¿y por qué mi amigo que tiene un auto paga, no sé, $80 y yo que tengo una moto tengo que pagar $150? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me discriminan? No, no es que te discriminen, sino que esta siniestralidad ahora, por eso tú dijiste al inicio, muy cierto, costaba una cantidad, pero ahora hay un desagregado por categoría del vehículo y por región. Entonces tenemos que, por ejemplo, si nos vamos a Iquitos, vamos a tener gran cantidad de motocicletas, mayoritariamente, por lo tanto, las proyecciones y su siniestralidad va a dividir entre todos esos propietarios el que tengan que aportar a este fondo. Doctor, ¿cuáles son las coberturas de acuerdo a la norma y cuál es la suma asegurada que está expresada en UITs? Exacto, la UIT es la unidad impositiva tributaria, ¿no? Es la base de referencia para fijar los montos, no solamente de las indemnizaciones, sino también para otros más, por ejemplo, para el pago de tributos e impuestos. Es una cifra que se mueve anualmente, ¿no? Y para este año la UIT se ha calculado en 5.150 soles. Entonces, las coberturas que tenemos es, en el caso, por ejemplo, de fallecimiento, tenemos hasta 4 ITs que vienen a sumar 20.600 soles. Lo mismo que tenemos para los casos de invalidez permanente, 26.600, gastos de sepelio adicional a la indemnización, porque lo de la muerte tiene característica de indemnización. También el sepelio tiene una UIT 5.150. Y de igual manera los gastos de curación, ¿no? Que implica todo lo que es la atención médica, medicinas y otros procedimientos, el monto es hasta 5 UIT, que vienen a ser 25.750 soles. Esto es el respaldo que tenemos todos los propietarios de vehículos, porque sepan que cuando tenemos un accidente de tránsito, nosotros tenemos que cubrir esta cantidad de dinero, ¿no? Estos gastos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un seguro. Eso significa que vamos a tener un fondo de respuesta para cuando este hecho se produzca. Es decir, usted tiene dos formas de pagar, señor propietario. Una, utilizando su tarjeta o su billetera, y dos, activando su seguro que previamente la norma le ha obligado a que tenga, ¿no? Una cosa curiosa, cuando yo como propietario, ante el año de un accidente, quisiera tener un seguro, y por eso es que existen otras formas, los seguros de responsabilidad civil y los seguros vehiculares. Excelente, porque eso me da pie a hacerle la siguiente consulta, y a modo de reflexión.
hemos visto en el momento de la introducción que dije de que esta casa televisora había dado una noticia en donde no habían atendido a una joven que había tenido un accidente de tránsito. No sabemos el motivo, sin embargo, la pregunta que le hago a forma de consideración es, ¿hay algún impedimento o exclusión que yo llevando mi SOAT no me atiendan? A ver, vamos a entender que los centros de salud se rigen por una ley, la ley 26842. Esta ley, tanto en su artículo 3 como en su artículo 39, prescribe lo siguiente. Dice que toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médica quirúrgica de emergencia cuando la necesite y, aquí viene la característica particular, mientras subsiste el estado de grave riesgo para su vida o su salud. Entonces, la ley de los centros de salud dice que yo tengo derecho a ser atendido en cualquier establecimiento, es decir, no puede haber esta discriminación. Pero, aquí viene el pero, pone una condición, dice, esta atención va a ser de la característica médico-quirúrgica de emergencia y la condición especial es cuando subsiste el estado de grave riesgo para su vida o su salud. Y aquí es donde se marca la diferencia y sí, esto ha provocado que en algunos casos usuarios del servicio del seguro obligatorio hayan llevado a determinados hospitales o clínicas y los hospitales o clínicas luego de la evaluación inicial han determinado que verdaderamente la condición del paciente no guarda esta característica, ¿no? O sea, no haya un grave riesgo para su vida o su salud. Entonces, lo que dispone la ley es que esta obligatoriedad de la atención es bajo esta condición especial. Además, el artículo 39 dice, los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención médico-quirúrgica a quien la necesite, y nuevamente repite, mientras subsiste el estado de grave riesgo para su vida y su salud, en la forma y condiciones que establece el reglamento de esta ley. Entonces, es verdad, por un sentido de humanidad, por ejemplo, ¿no? Yo participo en un accidente, me caigo en la moto, me chocaron y tengo, no sé, pues una lesión, tengo una contusión, un hematoma, o a lo mejor hay que descartar una fractura. Me conducen de emergencia al centro de salud. El centro de salud tiene la obligación de recibirme, evaluarme. Ahora bien, la pregunta es, ¿y la cobertura del SOA? Entiendan que la cobertura del SOA es un seguro obligatorio para el propietario, no para el centro de salud. El centro de salud va a evaluar si la condición médico-quirúrgica evaluada es una situación en que pone en riesgo su vida o su salud, el centro médico tiene que, incluso sin el SOA, tiene que atenderlo. ¿No? Tiene que atenderlo. Okay. Pero, aquí viene la condición. Cuando se descarte esa condición de grave riesgo para la vida o salud, es posible, y sí existen casos en los cuales centros han, o también la evaluación, quiero que se entienda esto, ¿no? Yo participo en un accidente, he lesionado a una persona, soy propietario del vehículo, lo llevo a un centro de salud, pues en una clínica en la cual, no sé, pues por una radiografía, ellos tienen unas tarifas de 2.000 soles por radiografía, por decir. Entonces yo tengo una proyección y digo, mi SOAT se va a agotar en dos cosas que lo atiendan, ¿no? O tienen a veces el día, o la noche, perdón, de habitación que cuesta 5.000 soles. Entonces también es, aquí quiero que se entienda, sí, inicialmente la emergencia me dice que yo tengo que concurrir y llevar a esa persona al centro de salud, pero también, tanto el centro como la persona tiene que hacer la evaluación, y no sé si, bueno, es algo que quizás no tenga el paralelo, pero como una referencia el tiempo de la pandemia, ¿no se acuerdan, no? Que lo llevábamos y nos decía, oye, la clínica está cobrando bastante, bueno, pues en esto, en el mercado, es la salud, si bien es cierto, es una necesidad, es un deber, es un servicio público, pero también existen diferentes niveles. Entonces yo ahí sí les sugiero, como siempre les sugiero, en el caso de yo soy asesor de empresas de transportes, de que ellos tengan ya mapeado dentro de su ruta, porque existe el área de tener accidentes, cuáles son los centros de salud o clínicas o nosocomios a los cuales les recomendamos llevar a los heridos, ¿no? Acudir, sí. Doctor, quiero poner la siguiente situación. Dos unidades chocan en una intersección y uno de ellos no tiene el SOA, y lo que me consultaron en algún momento,
uno de ellos que sí tiene le puede prestar el SOAT al otro, o en ese caso los SOAT son independientes? No, a ver, según el reglamento del SOAT, o sea, según la norma, dice que cada compañía de seguros, o mejor dicho, cada unidad se va a atender con su propio seguro. Esto es lo que manda el reglamento del SOAT, ¿ok? Ahora, tenemos esta situación que ya se ha llevado inclusive al Tribunal de Indecopi y se ha llevado también, hay uno de la Corte Suprema, una casación, en la cual, bueno, el criterio, en este caso, tanto Indecopi como de los jueces, ha sido de que, bueno, el SOAT tiene una finalidad de ayuda social y por lo tanto, el caso fue el siguiente, ya un conductor con un auto choca con una motociclista, el motociclista queda lesionado, entonces se supone que ambos vehículos tienen un SOAT, porque ese es el deber que manda la norma. Entonces lo llevan a atender y resulta que el motociclista no tenía SOAT. Entonces el centro de salud dice, yo no lo puedo atender con el SOAT del vehículo. Y ese es el caso que presentan ante Indecopi. Indecopi en esta resolución, el tribunal finalmente ya en última instancia dice, bueno, como es una función social, sí debe ser atendido con el SOAT del otro vehículo. O sea, es un mandato judicial. No es que esté reconocido en el reglamento del SOAT. Eso hay que tener cuidado. El reglamento del SOAT hasta ahora dice, cada uno se atiende con su propio SOAT. La Corte en este caso y el Indecopi dijeron, bueno, si es un seguro social o tiene una finalidad social, pues que tienen que dar la ayuda si es que no tiene. Y aquí hay unas discrepancias entre las personas de los medios de seguros en que dicen, bueno, si en caso yo tengo un deber que cumplir y por mi incumplimiento he tenido esta consecuencia, si en caso el magistrado va a decir que igual me tiene que atender, entonces nadie tendría SOAT esperando que lo atiendan con el del otro. ¿No? O sea, de alguna forma estaríamos privilegiando, dependiendo o defendiendo el incumplimiento. Y premiando a quien no ha atendido la norma, en realidad, y castigando de repente por la siniestralidad a los demás. Justo hablando de eso, doctor, ¿qué sanciones tiene el no portar? ¿Me interviene la policía, por ejemplo, en la carretera o en ciudad y no tengo el SOAT, no lo he adquirido? ¿Qué sanción hay específica? ¿Solo una multa? El control del SOAT o la fiscalización del SOAT se da a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tránsito, vamos a ver que, por ejemplo, uno va a ser la policía de tránsito que va aleatoriamente a intervenir a los conductores y le va a pedir. En este caso tenemos dos infracciones en el reglamento de tránsito diferenciadas. La primera es la infracción M28, que por el código ya inferimos que es muy grave, que tiene retención de la licencia, multa del 12% de la UIT y 50 puntos acumulados en su récord. Y esta infracción consiste en conducir el vehículo sin haber obtenido el SOAT o cuando estos no se encuentre vigente. Es decir, el hecho de yo tener un SOAT que no es vigente es como que no tenga, ¿no? Muchas personas dicen, oiga, pero yo tengo, pero está vencido, pero no tienes porque no cubre. Entonces se equipara el hecho de que esté vencido o sea que ya esté fuera el tiempo de vigencia, a que no tengas. Eso es. Y la otra infracción, perdón, es la G25, que inferimos por el código que es grave. Es decir, y esto es cuando no lo portas. Es decir, tres situaciones. Cuando no portas, ¿no? O cuando no corresponde al uso del vehículo. Es decir, tú tienes un SOAT para particular y estás haciendo taxi. En ese caso, el monto de la multa es el 8% de una impositiva tributaria. Se puede acoger al pronto pago, ¿sí? Y tiene únicamente 20 puntos. Entonces tenemos, por no tener SOAT o estar vencido, ¿no? Es la infracción M28, multa al 12%, no tiene pronto pago, es decir, no hay ningún tipo de descuento, son 50 puntos. Y para el caso de no portar el SOAT o estar haciendo un uso distinto al declarado, es una multa del 8%, sí tiene pronto pago, y aquí es, bueno, lamentable, ¿no? El pronto pago significa que si la multa cuesta el 8%, que viene a ser 400 y tantos soles, si yo lo pago dentro de los 5 días, solamente pago 60 soles de multa, ¿no? Y doctor, en su experiencia, ¿usted cree que son adecuadas estos montos de las multas o debe incrementarse? Y se lo digo porque haciendo una digresión, porque al ser un seguro social, al fallecer personas, o impacto de un tema de tráfico, pues muchas veces estas personas, lo hemos comentado acá, son los padres de familia que sustentan
sustentan el hogar o son personas que tienen un compromiso económico muy importante con los padres. Al no tener, es decir, al no prever el que debo de contar para que el seguro cubra estos riesgos, estas atingencias, pues no deben incrementarse las sumas de estas multas. ¿Cuál es su consideración al respecto? Sí, a ver, sí, yo soy partidario porque existen otras variantes que no han sido consideradas, pero debemos entender que el control del SOAT no se limite únicamente a una infracción, sino también el no tener SOAT al impedimento a realizar determinadas actividades. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a pasar revisión técnica y no tengo SOAT, no puedo pasar la inspección técnica. Y sabemos que la inspección técnica tiene una multa muy grande y me llevan el vehículo al depósito. Cuando si voy a vender también la unidad, ¿no? Si voy a vender la unidad, el notario me pide. El notario tiene el deber de exigir el SOAT, ¿no? Y, por ejemplo, para obtener una autorización para realizar servicio, es decir, si yo quiero inscribirlo para taxi, no sé, o para transporte urbano, escolar, también la autoridad tiene el deber de exigir que tengas el SOAT. Entonces, existen diferentes controles, que no es solamente el control policial, ¿no? Y esto es para, de alguna forma, incentivar. Pero no solamente esto, Víctor, sino también ahora tenemos una especie de tutela penal, ¿no? Porque no sé si tienes conocimiento que en el año 2020 se incorporó el artículo 273A al Código Penal, que es el delito de producción de peligro en servicio público de transporte. Es decir, si tú tienes un servicio público o estás manejando un vehículo de servicio público y estás poniendo en riesgo la seguridad porque no cumplen las normas para circular y además no tienes el SOAT, puedes tener una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3. Entonces, los mecanismos que está aplicando el Estado para que de alguna forma que las personas cumplan con tener el seguro se está cubriendo por también diversos medios, ¿no? Sí, doctor, hablábamos de un fondo, al comienzo usted mencionaba el fondo. ¿Usted nos puede contar qué es el fondo de compensación del SOAT? En este caso, porque sabemos que esto nace de acuerdo a la norma en donde las compañías, por los siniestros no reclamados, ¿no? Hay un fondo que se va creando casualmente para cubrir. Háblenos, por favor, de este fondo. A ver, sí, es una pregunta que también mucho me hacen, Víctor, por ejemplo, ¿no? En los casos de accidente de tránsito con fuga. O sea, no cuando se ha identificado y no tenga, porque muchas personas dicen, oye, el fondo de compensación, entonces, ¿qué es lo que yo creo que debió decir Indecopi? Indecopi diciendo, bueno, como es un seguro social y el señor el mismo accidentado no tiene el SOAT, pues que pase por el fondo de compensación, o sea, podría agregarse. A ver, ¿qué cosa es el fondo de compensación? El fondo de compensación ha sido ideado inicialmente para los casos de fuga. Entonces, si por ejemplo la víctima tiene la mala suerte de ser atropellado y el vehículo se da a la fuga, pues nadie va a cubrir gastos médicos, si fallece no va a haber indemnización de ninguna clase. Entonces esa persona va a tener que hacerlo con su propio dinero. Entonces la idea del fondo era que si tenemos, como bien has indicado, montos que no han sido reclamados, excedentes a lo mejor, o en el área no se cumplió la cantidad de accidentes que se había previsto, esto va a acumularse en un fondo, ¿no? Que es llamado fondo de compensación. ¿Qué finalidad tiene? Si la persona es víctima de accidente y el vehículo se dio a la fuga, no se conoce, se puede activar este fondo de compensación que ahora, con la última modificación, la más reciente que ha tenido el reglamento del SOAT, ya no solamente es para los gastos de atención médica, sino también cubre todo por igual. Es decir, tiene gastos de atención médica, de incapacidad y de indemnización, consideración de indemnización. O sea, cubre todo, ¿no? No solamente a la persona, sino también a sus familiares. O sea, se ha incluido, por antes era solamente la atención a la persona. Ahora se ha extendido también a los familiares de la víctima, hasta por los mismos importes de las coberturas del SOAT, si es un vehículo identificado. Doctor, nos queda un minuto. Yo quisiera hacer esta última pregunta de repente como reflexión. Han pasado 22 años de la creación del SOAT ya. ¿Usted cree que con estas sumas aseguradas puede abrirse un debate para incrementarse? Porque muchas veces vemos que eso no alcanza en un tema de una atención. Usted, con su experiencia, podría abrirse un debate, no digo que automáticamente sea. No solamente el aumento de los montos, porque ya hemos visto que sí funciona, es decir, sí se le está dando atención a cosas que antes era terrible, el drama de las personas que tenían. Y es verdad,
Es necesario, si nosotros tenemos una justicia que tarda en indemnizar a las víctimas, porque se tardan 6, 7 años en un proceso para obtener una indemnización, y mientras tanto se agota esta cobertura, que es iniciarle el SOAT, y durante todo este proceso las personas, las familiares se empobrecen, vemos dramas, todo lo de. Sí, yo considero que es necesario que haya un incremento de los montos y también que se amplíen. Han habido muchas modificaciones muy significativas. Por ejemplo, si yo era conviviente, no le daban nada a mi pareja. Ahora ya se ha considerado también a esta unión de hecho y ya hay muchos cambios que han habido y sí esperamos que en algún momento los montos también se incrementen. Doctor, se nos pasó rápido la hora del programa. Le agradecemos su participación y esperamos contar próximamente con su sabiduría en este tema. Víctor, un gusto y gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y amigos, este ha sido un tema bastante importante que trataremos. Por favor, escríbanos a las redes sociales pidiendo el tema que quisieran tratar. En los controles estuvo Diego Tello, en la producción Edgar Palomino y en la conducción un servidor. Y recuerden siempre, para los que aún no creen en Dios, que la fuerza los acompañe. Y para los que creen, que Él y los seguros nos protejan.